Bendiciones, hermanos, a esta catequesis viviente de este día, ¿no? Hoy 4 de octubre, día en que celebramos San Francisco de Asís, patrono de la ecología y también de los animalitos. Vamos a iniciar esta catequesis hablando un poco sobre espíritu y espiritualidad, ¿no? Serían solo las preguntas, los dos temas, o el tema principal, espíritu y espiritualidad, ¿no? Y vamos a pedirle que durante el desarrollo del programa de hoy ustedes puedan hacer sus llamadas y aclarar o compartir, ¿es lo mismo religión y espiritualidad? Teniendo en cuenta pues algo bien importante. La religión, todos los pueblos, las civilizaciones tienen una religión. Los musulmanes es una religión, hinduista es una religión, los cristianos es una religión. Todos los pueblos tienen una religión, que es esa búsqueda de algo que lo trasciende, algo superior, ¿no? Algún tipo de rito que celebra para celebrar algo. Eso es lo que es religión, ¿no? Pero vamos a entrar primero en lo que es espíritu y espiritualidad. Vamos a ir definiendo de menos a más, ¿no? Primero, desde un concepto de la cultura griega, ¿qué era espíritu y qué era espiritualidad? La palabra espiritualidad se va a derivar de la palabra espíritu, por eso que pusimos al inicio espíritu y espiritualidad. De la palabra espíritu, en la mentalidad más común, espíritu se opone a la materia. En este sentido, será espiritual lo que no es material, lo que no tiene cuerpo. Se dirá de una persona que es espiritual o muy espiritual si vive como sin preocuparse de lo material, ni siquiera de su propio cuerpo, ¿no? Esta sería la primera definición que vamos a dar en este tema de lo que es espíritu. Viene de la persona pues espiritual, ¿no? Espíritu, algo que es contrario a la materia, ¿no? Espíritu, algo que no se ve, ¿no? No se siente. Y la materia, esto es materia, ¿no? Entonces lo opuesto a la materia, en este primer momento, es la parte espiritual. Y esta misma espiritualidad, entendida desde este concepto griego, pues es aquello que supone lo contrario a la materia, ¿no? Y se dice que una persona es espiritual cuando una persona vive despreocupada, sin preocuparse pues de lo material, ni siquiera de su propio cuerpo, ¿no? Vamos a ir profundizando, porque aquí todavía hay como una división. Prácticamente eso es lo que quiero presentar en este concepto más que nada griego. Hay una división entre espíritu y materia, ¿no? Pero teniendo bien en cuenta por qué decimos la parte espiritual, ¿no? Una persona que quiere estar desligada, aparte de todo lo que sea el consumo, todo lo que sea el material. Ahora miremos este plano diferente, ¿no? De lo que es espíritu y materia. Espíritu y espiritualidad son como realidades opuestas a lo material o lo corporal, ¿no? Ahora, espíritu y espiritualidad son opuestos a lo material y a lo corporal, ¿no? Y aquí lo vemos en la cultura griega, se entendía así. De ahí pasaron al castellano, al portugués, al francés, al italiano, e incluso al inglés y al alemán, ¿no? A la cultura occidental, ¿no? En la cultura indígena no es así, y tampoco en el mundo cultural semítico de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios es mucho más integradora, ¿no? Mire la diferencia, ¿no? Cuando llevamos a la parte bíblica, la palabra espíritu y materia no está separada, está unida, porque lo que le da vida a la materia es el espíritu.
mientras esa persona tenga el espíritu, está vivo. Pero cuando él exhala, pues, su último aliento y el espíritu abandona el cuerpo, la persona deja de tener vida y muere. Entonces, acá sí hay una unidad. Espíritu y materia tiene una unidad. En el mundo semítico, en el mundo bíblico, sí hay una unidad. Pero en la mentalidad, en la mentalidad pues griega, no. Una cosa era la parte espiritual y otra era la parte material, y las dos se oponían unas a otras, ¿no? Y cuando la gente quería hacer una reflexión de una persona espiritual, era una persona que se desentendía de lo material, como que lo material fuera algo pecaminoso, algo malo, algo que lo apartaba pues de su divinidad. Son concepciones diferentes, ¿no? Es ahí, hermano, que espíritu significa en el mundo semítico, en el mundo pues bíblico, espíritu significa vida, espíritu significa construcción, fuerza, acción, libertad. El espíritu no es algo que está fuera de la materia, fuera del cuerpo o fuera de la realidad real, sino algo que está dentro, que inhabilita la materia, el cuerpo, la realidad, y le da vida, las hace ser lo que son, lo que llena de fuerza, lo mueve, lo impulsa, lo lanza al crecimiento y a la creatividad en ímpetu de libertad. Ese es lo que la palabra espíritu ya es, lo que le da vida al cuerpo, lo que le da vida pues a la materia. Y vive en una comunión, está integrado. Uno depende del otro para poder, digamos, tener pues existencia. Entonces ahí la materia y el espíritu en el hombre cohabitan, están juntos. Sin el espíritu, el hombre no tiene vida. Por eso que aquí la palabra espíritu ya va a adquirir otra concepción, otro significado, porque como comentaba, el espíritu significa vida, construcción, fuerza, acción. Y ese espíritu hay que alimentarlo. ¿Y cómo yo alimento al espíritu? Lo alimento a la presencia de Dios. Yo tengo que fortalecer mi espíritu. Cuando yo tengo una espiritualidad fuerte, una entrega fuerte al Señor, mi espíritu está fortalecido. La fe se debilita si no la alimento, ¿no? Entonces el espíritu, para poder mantener esa fortaleza, debe también tener esa unidad al cuerpo y esa unidad quien lo alimenta, al que le da fuerza, y ese sería pues Dios. Entonces el espíritu no es algo que está fuera de la materia, fuera de la materia del cuerpo, ¿no? Sino que es una realidad que integra las dos cosas, espíritu y materia, ¿no? Recuerden pues hacer su pregunta más adelante, todavía no, si es lo mismo religión que espiritualidad. Miremos ahora algunos conceptos. ¿Se opone la materia al cuerpo? ¿Se opone el espíritu pues a la materia al cuerpo? Ahora mirado desde este punto de vista, ¿no? ¿Se opone el espíritu a la materia y al cuerpo? ¿Se opone el espíritu a la maldad? No se opone ni a la materia ni al cuerpo, vista de esta concepción que acabo de compartir con ustedes, ¿no? Pero en la primera sí se oponía, pero desde el punto de vista bíblico, el punto semítico, el espíritu no se opone a la materia y al cuerpo, porque recordemos que le da vida al cuerpo, ¿no? ¿Y a qué sí se opone el espíritu? Se debe oponer a la maldad, a la destrucción. Se opone entonces
al concepto de que la carne, de lo corruptible, se opone a la muerte, se opone a la fragilidad, que está destinada a la muerte, se opone a la ley, a la imposición del miedo, el castigo. Eso no es una persona que es espiritual, ¿no? Cuando se opone, cuando pues le gusta andar en todas estas cosas del mundo, el consumo, la muerte, la maldad, la corrupción. Eso no es la realidad del espíritu, la parte espiritual. La realidad es la bondad, el amor, la creatividad, la fuerza, la alegría. Eso es la parte espiritual, ¿no? Vista desde esta parte, pues, muy, diríamos, del mundo bíblico, semítico, el mundo, pues, bíblico, ¿no? Vamos a ir, hermanos, pues, a un cambio. Y ahora sí, cuando regresemos, vamos a lanzar ya la pregunta. ¿Son la espiritualidad y la religión son dos cosas distintas? Pues cuando venimos del cambio, ahí sí vamos a seguir desarrollando y ahí ustedes pueden comenzar a responder a esta pregunta, ¿no? Si la espiritualidad y la religión son cosas distintas. Recordemos que religión, yo lo explicaba, pues desde el inicio del mundo, las diferentes civilizaciones, diferentes grupos tienen un carácter religioso. Practican un rito, un rito para dar gracias a algo. Todos los pueblos, civilizaciones, pues, tenían ese tipo de características, ¿no? Vamos al cambio y regresamos. Continuamos, hermanos, con esta catequesis viviente sobre espíritu, espiritualidad. Conversábamos hace un rato que la palabra espiritualidad viene de espíritu y buscábamos un fundamento para hablar del espíritu, ¿no? En la cultura griega, espíritu y materia son dos cosas diferentes y se oponen. El espíritu se opone a la materia. Una cosa es la materia, otra cosa es el espíritu, totalmente por separado. Pero ya en la mentalidad semítica, la mentalidad bíblica, la palabra espíritu y materia no hay una división, hay una unidad, ya que el cuerpo, la materia, vive a través del espíritu. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, la materia, pues ya no hay cuerpo. Ya, entonces la materia y cuerpo hay una unidad, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues estamos desarrollando ahora este tema, pues, de la espiritualidad. Miremos ahora esta pregunta que después de este video vamos a que ustedes puedan hacer su llamada. ¿Espiritualidad y religión son dos cosas distintas? Decíamos también que todos los pueblos, civilizaciones del inicio del mundo son religiosos. Religioso es una práctica, un rito que un pueblo X realiza para enterrar a sus muertos, dando gracias o pidiendo a algún tipo de Dios, ¿no? Entonces los pueblos, las diferentes civilizaciones tenían eso, ¿no? Igual los musulmanes, los hindúes, los cristianos, todos somos religiosos. Pero cada grupo religioso tiene una espiritualidad. Nosotros tenemos una espiritualidad, ¿no? Vamos ahora a mirar un pequeño video. 3 pasos para superar la sequedad espiritual, ¿no? Y ahora mirémonos aquí como católicos, como cristianos, en el tema, pues, de lo que es la espiritualidad. Decíamos también que habían cosas que se oponen. No, la materia del cuerpo acá no se opone al espíritu, pero la maldad, lo que es la muerte, la corrupción, la mentira, el miedo en nuestra vida, eso sí se opone a la parte espiritual. Una persona que siga espiritual no puede estar sujeta o influenciada
por el miedo, por el terror, porque su fuerza está en lo que alimenta el espíritu, que es Dios. Vamos entonces a este video, donde vamos a ver 3 pasos para superar la sequedad espiritual. Vamos al video y regresamos para comentar. ¿Quién no pasa por sequedad en su vida? ¿Quién no pasa por momentos donde siente que Dios simplemente no existe, ya no le habla, no lo trata, no lo escucha, qué sé yo? Esa sequedad que hace pesada la vida espiritual. ¿Qué 3 cosas tenemos que hacer en los momentos de sequedad? Primero, persevera. No importa lo duro que sea la sequedad, no importa lo que estás sintiendo, persevera en tu fe. No permitas que esta sequedad se convierta en una desviación de tu camino, porque créeme, tarde o temprano pasará, como te ha sucedido en muchas ocasiones en tu vida. Perseverar significa seguir con las mismas resoluciones, con los mismos hábitos que tenías antes de la sequedad. Si en el momento anterior yo estaba feliz entregándome mi apostolado, porque me sentía muy lleno, muy pleno, ahora me siento vacío, persevera. Hasta que no encuentres la voluntad de Dios, sigue entregándote justamente como antes. Segundo, recuerda. Acuérdate todos esos momentos donde Dios estuvo contigo, donde Dios se hizo presente, y toma de ellos fuerza, porque tarde o temprano se va a volver a ser presente. Y cuando uno olvida esos momentos, uno se convierte en un hijo mal agradecido. Cuando uno olvida esos momentos, entonces también uno deja de pedir esos regalos. Y como dice Jesús en el Evangelio, pidan y se les dará. Pídele al Señor que esos momentos que tú viviste puedan volver, que esas convicciones frescas, que esas convicciones plenas que tú tenías puedan volver a nacer en tu corazón. Pero para eso hace falta recordar. Tercero, ama, porque el amor no es sentimiento. Si el amor fuera sentimiento, ninguno de nosotros podría amar, porque es imposible que siempre y en todos los momentos de nuestra vida podamos sentirnos bien. Hay situaciones, hay dificultades que generan sequedad, pero eso no va en contra del amor. Todo lo contrario, la sequedad permite que tu amor sea más puro. La sequedad permite que tu entrega sea más limpia. La sequedad puede ser un trampolín para un amor que nunca antes te hubieras imaginado que existía. Ama, ama y ama, porque en el amor encontrarás respuesta, y a través del amor encontrarás esa agua que va a llenar de frescura tu corazón seco, que va a volver a dar fruto en ese corazón estéril y que le va a volver a dar ese sentido y esa alegría que tú estás anhelando. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezaré por ustedes. Bendiciones. Qué interesante 3 puntos que el Padre Adolfo ponía para la resequedad pues, espiritual: el perseverar, el recordar y el amar. Muchas veces hemos vivido momentos muy intensos espiritualmente hablando, de un encuentro, de un retiro, y eso nos llenó, nos gustó, o entramos a participar en la iglesia, tenemos un compromiso y espiritualmente nos sentimos bien. Pero, como dice el Padre, varios momentos de nuestra vida vamos a tener algún tipo de resequedad. Ya no siento como antes, cuando hacíamos estos cantos, cuando nos animaban, ya no siento como antes, me siento diferente, ¿no? Entonces comenzamos a vivir esa resequedad. Pero lo que dice el Padre Adolfo es muy valedero, ¿no? En el sentido de que esta resequedad lo que nos ayuda es como a purificarnos, a fortalecer nuestra fidelidad con nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Eso sirve la resequedad, no es toda mala. Y por eso cuando una persona
pues vive los santos vivieron también una resequedad. Él y se le llamaba así, las noches oscuras del alma. Y era un momento, igual como tú, que el santo sentía que ya no tenía como su oración como gusto, sabor. Vivía como esa búsqueda. Y como estaba en esa resequedad, estaba en esa búsqueda, en esa desesperación, y eso es buscar, ese valorar lo que uno sentía, ¿no? Y esa resequedad, el Padre decía, pues, ¿cómo podemos vencerla? La perseverancia. Sigue perseverando en la oración, en las cosas que hacías. Si te gustaba ir a misa todos los días, si ibas a misa todos los domingos a tal hora, si hacías el rosario, la hora santa, la coronilla, pues sigue perseverando en estas oraciones. Porque como dice, tarde o temprano, pues esa resequedad se va a ir y vas a volver nuevamente con más ganas, más fuerza, más ánimo en esa espiritualidad. Igual dice, recuerda, cuando uno realmente se sienta a meditar, a reflexionar, las veces que hemos sentido la presencia fuerte del Señor en nuestra vida o en un acontecimiento de alguna persona y nosotros hemos sido testigos y recordamos ese momento, nos sentimos llenos, nos sentimos pues espirituales. Por eso el recordar nos ayuda también a ser personas espirituales, perseverar y recordar, porque uno recuerda las maravillas que el Señor ha hecho en mí. Y otra de las cosas que dice el Padre, amar. Amar no cuesta nada, hermano. Amar es esa entrega generosa, como la hizo Jesús desde la cruz. Entonces, esa es amar. No dejes que en tu corazón pues anide el odio, la venganza, la maldad, la vanidad, sino el amor. Esa era la reflexión del domingo cuando hablaba, pues, el tema era la fe, ¿no? Si tuviera fe como un granito de mostaza, dice la lectura pues del domingo, le diría a cada árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, ¿no? Y en el mar representa el mundo, donde tiene que uno, pues, transformar esa realidad. Si en el mar hay odio, hay rencor, en el mar hay, pues, en el mundo hay venganza. Yo al tener fe como ese árbol que voy a estar en ese mundo, yo tengo que ser diferente, yo tengo que llevar un mensaje, llevar pues vida. Y esa parte es la espiritualidad. Si espiritualmente estás lleno, fuerte, puedes transformar toda esa realidad pues del mundo. Y cuando se escuchaba pues esta lectura de este domingo, que la fe es mucho más que decir, la fe es creer, o la fe es creer en que Dios existe. La fe es mucho más que eso. La fe es amar como Dios. Esa es la definición que quiero darle. La fe es amar como Dios. Eso es la fe. Y entonces yo me esfuerzo por ser un buen padre, un buen profesional, me esfuerzo en mi vida de pareja, en lo que es la lealtad, la fidelidad. Me esfuerzo en ayudar a otras personas. ¿Qué es lo que mueve a una persona a salir del confort de su casa para ir a ayudar en un tema de conflicto, de guerra, o una situación de un desastre natural? ¿Qué le hace abandonar su seguridad para ir a ayudar a estas personas? Ese amor al prójimo, esa fe que tiene en Dios. Solamente hay algo muy adentro que lo hace ir a estar ahí hasta llegar a encontrar pues la salvación, la liberación de esa persona, o esa persona que ayuda, protege, cuida al inmigrante. ¿Qué es lo que lo mueve, hermano? Es la fe, y esa fe se ha alimentado de esa espiritualidad de esa persona que constantemente tiene ese contacto, encuentro con Dios. Por eso persevera, por eso recuerda los momentos en que Dios se ha hecho presente en tu vida y ama como el Señor. Vamos a este cambio y regresamos.
Continuemos, hermanos, con este tema sobre espíritu, espiritualidad. Hay una pregunta que se le ha invitado a ustedes a poder llamar y responder a esta pregunta. Recuerden los teléfonos 375-2100. Y la pregunta era si espiritualidad y religión son dos cosas distintas o son iguales. Así que usted comparta haciendo su llamada pues aquí al canal. Mientras tanto vamos a seguir desarrollando este tema de la espiritualidad. En hebreo, en hebreo vamos a encontrar que espiritualidad, pues el ruah, quiere decir en hebreo viento, ligero, potente, arrollador, impredecible. Ese es el ruah, el espíritu de Dios, ¿no? Igualmente espíritu es aliento. El viento corporal que hace que la persona respire y se oxigene, que pueda seguir viva. Ese es el espíritu, ¿no? Hálito de la respiración. Quien respira está vivo, quien no respira está muerto. El espíritu no es otra vida, sino la mejor de la vida, lo que la hace ser lo que es, dándole caridad, vigor, sostenibilidad, sosteniéndola e impulsándola. Eso sería, pues, hermano, el espíritu, el ruah. Como dice ahí, pues, el viento, el aliento, la fuerza, el hálito. Eso es espíritu, eso es espiritualidad, ¿no? Ahora, hermano, y siguiendo, pues, desarrollando este tema, es un tema variado, siempre me gustan temas todos los temas pues que sean muy variados. A alguna persona le llamará más la atención que a otras, pero igual nos sirve a nosotros para reconocer que tenemos que fortalecer nuestra fe, ¿no? Una persona tiene buen espíritu cuando es de buen corazón, decimos nosotros, o de buenas intenciones, con objetivos nobles o con veracidad. Decía el Papa Francisco cuando vino a Panamá en el año 2019 que éramos un pueblo noble. ¿Ustedes recuerdan? Ese noble quiere decir que era un pueblo muy espiritual, muy temeroso de Dios, ¿no? Entonces, esa es una persona de buen corazón. El noble es una persona de buen corazón. Una persona es muy espiritual, ¿no? Una persona tiene mal espíritu cuando la habita las malas intenciones, o la dominan pasiones bajas, o cuando algo en ella no hace sentir la desconfianza de la falsedad, ¿no? Entonces, miremos aquí en el estudio, pues, ya las dos diferencias que hemos desarrollado, cuando una persona es espiritual y cuando no es espiritual, se nota, pues es una persona que es falsa, ficticia, es una persona que no se puede confiar en ella, ¿no? Entonces una persona tiene mucho espíritu cuando se nota en ella la presencia y la fuerza de una motivación profunda, de una pasión que lo arrastra, de un fuego que lo pone en ebullición, o de una riqueza interior que la hace rebosar. Esa es una persona espiritual. Una persona no tiene espíritu cuando se la ve sin ánimo, sin pasión, sin ideales, cuando se encierra en una vida ramplona y sin perspectiva. Esa es una persona sin espíritu, ¿no? Miremos aquí hay cuatro aportes tan interesantes de cuando una persona es espiritual. Una persona, pues, cuando es de buen corazón, cuando es una persona noble, igualmente, cuando esa persona tiene mucho espíritu, cuando en ella hay motivaciones, cuando esa persona tiene pasión, arrastre, energía, gana, fuerza, esa es una persona llena pues del espíritu, espiritual. Miren. Pero cuando no es una persona espiritual, es una persona que inspira desconfianza. Es una persona insegura, es una persona temerosa, esa persona no es espiritual, ¿no? O podríamos decir también cuando esa persona está sin ánimo,
o esa persona está sin pasión, sin ideales, la persona se encierra, a esa persona le falta la presencia de Dios, le falta ser una persona espiritual. Cuando te pregunten cómo estás, tienes que decir muy bien. Ahí le preguntamos, ¿cómo está? Ay, o ¿cómo está? Más o menos. Entonces, esa es una persona que le hace falta espíritu, le hace falta gana, le hace falta pues ánimo, le hace falta motivaciones, y todo eso es el espíritu. Tú estás vivo, no estás muerto, o sea, tú tienes espíritu y tienes que hacer que ese espíritu se note en tu vida, se note en las cosas que dices, las cosas que haces, ¿no? Recuerden pues el teléfono, el 375-2100. La pregunta era sencilla, si es lo mismo la espiritualidad y religión. Esa es la pregunta que poníamos al inicio pues del programa. Vamos a ver si la ponemos ahí nuevamente, ahí en la pantalla, para que ustedes puedan desde sus casas ya pues compartir esta palabra. Espiritualidad y religión, ¿son dos cosas distintas o son dos cosas iguales, no? Ya hemos conversado aquí bastante extenso sobre lo que la diferencia de espíritu y espiritualidad, ¿no? Y materia y carne, ¿no? Seguimos aquí, hermanos, con otro pensamiento, otra idea importante. El espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser. Sus motivaciones últimas, su idea, su ideal, su utopía, su pasión, la mística porque la que vive y lucha y con la cual contagia a los demás. Esto sería más que nada el espíritu en una persona, ¿no? Y tenemos que fortalecer ese espíritu, hermano, en nosotros, buscando siempre esa perseverancia, ese amor de Dios. Creo que tenemos aquí una llamada. Recuerde bajar el volumen del televisor y solamente escuchar por el teléfono. Y vamos a escuchar de dónde nos llama y su nombre. Muy buenos días, padre. Le habla la señora Rosa María de acá del Dorado. Muy buena su catequesis, ¿no? Porque yo considero que eso que usted está expresando allí y enseñándonos a todos y las preguntas que hace es una catequesis. Mire, la religión es una cosa, ¿verdad? Son grupos, ¿no? Que pertenecen a determinada iglesia, ¿verdad? Y ahí sí se habla la palabra, se hacen ciertas cosas, pero lo que es, ¿cómo le digo?, el espíritu, pues, que tiene la persona que realmente toma en un momento dado de su vida seguir a Dios, no por algo que le haya pasado, cualquier cosa, y decide acercarse a Dios y realmente abre el corazón, Padre, para que Él more allí y ayude a la persona a cambiar donde necesita que la persona cambie. Pero aparte de eso, es tener la conciencia ya y el conocimiento de que hay que ir al templo, que hay que leer la palabra. Si puedes pertenecer a un grupo, perteneces y aprendes del grupo también, ¿no? Donde puedas colaborar en algo. Y todos los días dedicarle un tiempo a Dios, ya sea el que es del rosario, ¿no? Cualquiera de los rosarios, el de la Santísima Virgen, que tiene varios, el de la Misericordia, ¿no? Y así, usted va y va y va. O sea, usted cuando va al templo, ya usted va con ciertos conocimientos a escuchar bien la palabra, a ver qué me dice a mí, compartir con los hermanos y todo. O sea, Dios va haciendo un cambio, porque religión es religión, hay muchas religiones. Y las religiones tiene cada uno su concepto de lo que es la religión. Por lo menos tenemos los hermanos, los evangélicos, ¿no? Los evangélicos de un tiempo para acá, Padre, es que ellos celebran como una Eucaristía, ¿no? Pero la Eucaristía, la celebración de ellos es diferente a la celebración de nosotros, la Eucaristía, ¿no? Entonces ciertas cosas que hay diferencias, ¿no? Por lo menos en el caso de nosotros le damos el lugar que nuestra Madre del Cielo se merece que le demos, porque no es que la adoramos, la veneramos y le tomamos en cuenta todo su sacrificio que hizo por su Hijo,
el amor, y que fue escogida por el Padre, no fue cualquiera mujer. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo cada uno, cada persona, y darle lugar a cada cosa. En la parroquia, en su vida personal, los que trabajan, pues en su trabajo, y tener siempre el respeto y el amor hacia el prójimo siempre. Muchas gracias, Padre, y que Dios me los bendiga a todos. Gracias, hermana. Se ve que desde el inicio del programa ha seguido la temática. Todos los pueblos del mundo desarrollan algún tipo de religiosidad, de religión, ¿no? Algún tipo de práctica religiosa, que son ritos, todos los pueblos, no necesariamente en este siglo, ¿no? En los siglos anteriores, del inicio del mundo. Y después hemos escuchado o visto grandes religiones, musulmanes, hindúes, y así otras más, cristianos, son religiones, ¿no? Pero dentro de cada religión, en el caso pues nuestra, tenemos una espiritualidad. Nosotros tenemos una espiritualidad, y hemos desarrollado aquí el término espiritualidad desde los griegos hasta la concepción como la vemos nosotros los cristianos, que se va a fundamentar pues en Dios. Nuestra espiritualidad se fundamenta en Dios, y por eso nosotros tenemos que alimentar nuestra fe, como decía la hermana hace un momento, a través de la Eucaristía, los sacramentos, alimentamos nuestra fe, y debemos preocuparnos por nuestra vida espiritual. Siento que todas las personas durante un año deben buscar tener algún momento intenso de espiritualidad. Ejemplo, un retiro. Todas las personas en un momento del año, es que más, cuando deben sacar, tener pues así como una fecha. Yo todos los años para esta fecha, yo hago un retiro espiritual, vamos a un grupo de hermanos, lo preparamos con un diácono, un sacerdote, preparamos, ya tenemos eso como una norma de vida, un encuentro espiritual, nos renovamos, porque un retiro es una renovación interior, un reforzamiento, ¿no? Un llenarnos de la presencia de Dios. Así como estamos tan preocupados por conectar el teléfono en cualquier momento del día, 3 o 4 veces, y en la semana y en el mes han sido más de 100 veces como esa ansia, esa necesidad pues, de buscar una fuente de poder, un toma corriente. Preguntémonos si así mismo lo hacemos con la parte espiritual, porque vamos a encontrarnos que algunos no hacen nada de eso y solamente tienen experiencias espirituales con alguna situación difícil, sino que debemos buscar en el día tener un momento espiritual, ¿no? Un momento de encuentro con Dios, la lectura, la palabra, la Eucaristía, etc., ¿no? Y en la semana también debemos hacer nuestra evaluación de día, nuestra evaluación de las semanas, cuántos momentos espirituales hemos tenido, o el de mes, cuántos momentos, y que bueno, en el mes he tenido nada más un momento espiritual. Hermano, estás a punto de llegar a una resequedad, o ya estás en la resequedad, porque tienes que tener siempre esa tierra bien abonada, bien alimentada, bien regada, para que pueda germinar esa planta que representa la fe, pues, pueda germinar y pueda dar fruto, ¿no? Vamos a este cambio y regresamos. Continuamos, hermanos, con esta catequesis sobre espíritu, espiritualidad. Es importante que desarrollemos una espiritualidad, que nos preocupemos por tener una espiritualidad. Es importante para el espíritu que la persona tenga pues una práctica religiosa que lo lleve pues, a vivir una espiritualidad. El espíritu
es el sustantivo concreto, ¿no? Y la espiritualidad es el sustantivo abstracto, se puede explicar de esta manera, ¿no? Al igual que amigo es un sustantivo concreto, el sustantivo abstracto es la amistad, ¿no? Desde esa perspectiva vamos a hablar sobre algunos sinónimos de espíritu y espiritualidad, ¿no? Sentido sería una de las sinónimos, otro sinónimo sería la conciencia, otro sinónimo de espíritu y espiritualidad sería inspiración. Esta persona está inspirada, o sea, esa persona tiene espíritu, está muy inspirada. Voluntad profunda, dominio de sí, valores que guían, utopía o causa por las que se lucha, talante vital, ¿no? Todos estos son sinónimos cuando queremos hacer referencia pues a que esa persona es muy espiritual, esa persona tiene como un sentido de las cosas, esa persona tiene conciencia, siempre está pues conectado con las cosas que pasan a su alrededor, esa persona está inspirada, todos esos elementos sinónimos, dominio de sí, es lo que todos quisiéramos tener todos los días, hermano. Vivir con una espiritualidad, con un espíritu fortalecido, es tener ese dominio propio, esos valores que guían esa fuerza, esas ilusiones. Por eso que el Papa Francisco habla mucho que sueñen. Regresamos acá al estudio. A ver, el Papa Francisco habla y comenta muchas veces y dice, sueñen, ¿no? No es que soñar es que me voy a acostar y ya cierro los ojos y ya pues estoy descansando, ¿no? Cuando el Papa dice que sueñen, son esos ideales espirituales profundos de transformación de una realidad a llegar a alcanzar algo que tenía pues en mi mente. Eso es soñar. Una mejor educación donde podamos tener realmente pues docentes con amor, con vocación, igual tener mejores instalaciones donde realmente se le saque provecho y los estudiantes y todo cuidando. O sea, eso son utopías, pero son sueños, pues. Eso está lleno de esa fuerza, de ese espíritu. Lo que impulsó a los apóstoles a ser tan pocos y llevarle mensaje a todo el mundo, eran hombres soñadores, que habían recibido ese mensaje del Señor de ir por todo el mundo y ellos se la creyeron. Ellos estaban convencidos de eso. Y en esa perseverancia, en esa lucha, en ese ir, miren todo lo que hicieron. El trabajo pues misionero, incansable, nunca nadie le quitaba pues las alegrías de seguir, de llevar, de anunciar. Vamos para concluir ya, antes de un video que queremos poner, diferencia entre religión y espiritualidad, por si alguno de repente durante el desarrollo de la misma todavía no ha hecho el clic, ¿no? La religión no es solo una, son cientos, cuando hablamos de religión. En cambio, la espiritualidad es una. Tú tienes una espiritualidad, cada uno tiene una espiritualidad, ¿no? La religión es para los que quieren seguir los rituales y la formalidad. Por eso decíamos, todas las poblaciones del mundo, desde el inicio, tienen una forma de religión. Y son cosas que se repiten una y otra vez. En cambio, la espiritualidad es para los que quieren alcanzar la ascensión espiritual sin dogma, ¿no? Esta búsqueda de alcanzar pues la verdad. La religión es para los dormidos. La espiritualidad es para los despiertos, ¿no? Igual, la religión es para aquellos que necesitan que alguien más diga qué hacer, quieren ser guiados. En cambio, la espiritualidad es para los que prestan oído a su voz. Sigue pues hablando sobre la religión y la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Podemos decir también, la religión
te busca para que creas. En cambio, la espiritualidad la tienes que buscar tú mismo. Ese es ese esfuerzo de poder llegar como a ese nivel, ¿no? Esa espiritualidad entonces se busca. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. Ahí vemos pues la religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza. La religión te hace vivir en el pensamiento. La espiritualidad te hace vivir en la conciencia. La religión se ocupa del hacer. La espiritualidad se ocupa del ser. La religión es lógica, la espiritualidad es dialéctica, es una enseñanza, es una búsqueda, ¿no? Por eso queremos casi ya para concluir este tema, compartir con ustedes pues un último video. La fe cristiana no es solo espiritualidad, es una forma de vida. Nuestra espiritualidad es una forma de vida. Por eso esta catequesis viviente también es una forma de vida, es una forma espiritual de transmitir a ustedes, hermanos, pues la búsqueda de la fe. Vamos a este video y regresamos. El Papa Francisco no ha querido faltar a su cita de la audiencia de los miércoles pese a su dolor en la rodilla derecha. En la catequesis el pontífice ha continuado su ciclo sobre la vejez, exaltando la figura de Eleazar, un anciano que se sacrifica por ser coherente y defender el honor de la fe, pensando en el ejemplo que deja a los más jóvenes. Perché la fede cristiana è realistica. La fede cristiana non è soltanto dire il credo, è pensare il credo, è sentire il credo, è fare il credo, operare con le mani. Invece questa proposta gnostica, far finta, ma l'importante è che tu dentro abbi la spiritualità e poi puoi fare quello che vuoi. E questo non è cristiano. El Papa subrayó el poder que tiene el ejemplo de las personas mayores que mantienen la práctica de la fe hasta el final de sus días, precisamente para contrarrestar la idea de que la fe no tiene una relación real con la vida. Forse tocca proprio a noi, i vecchi, e qui c'è qualcuno ancora, tocca a noi, i vecchi, una missione molto importante, restituire alla fede il suo onore. Farla coerente. I giovani ci guardano e la nostra coerenza può aprire una strada di vita bellissima a loro. Invece un'eventuale ipocrisia farà tanto male. El Papa Francisco volvió a disculparse por no haber caminado entre la multitud para saludar a los peregrinos debido a su problema de rodilla, pero dijo que espera volver a hacerlo en un par de semanas. È una cosa di momento, speriamo che passi presto e io possa andare da voi dopo in altre udienze. Grazie. El Papa permaneció sentado para hablar individualmente con la larga fila de invitados que se acercaron a saludarle. Importante la aclaración que hace el Papa Francisco sobre la espiritualidad. O sea, no es solamente en una religión como la nuestra decir el credo. O sea, todos estamos en la celebración la Eucaristía y viene el momento del credo, lo decimos. Una cosa es decirlo, pero otra cosa, mientras yo lo voy diciendo, yo lo voy pensando. Y lo que estoy pensando, yo voy creyendo. Y yo lo voy viviendo. Y se saborea y se disfruta lo que estoy diciendo y lo hago realmente con pasión, con convencimiento, ¿no? Que esa a veces es la dificultad. Pues cuando estamos en una celebración, por lo menos esta oración, que la decimos como simplona, como sin entusiasmo, como sin ganas, la decimos porque hay que decirla dentro de la liturgia, pero debería ser una oración de la profesión de fe que se dice con alegría por todo lo que se ha logrado construir o alcanzar, porque esa es una construcción de lo que es la iglesia y lo que ha alcanzado la iglesia y por qué creemos, ¿no? Cómo Dios se ha manifestado en la historia de salvación. Entonces vamos a culminar, hermano, con una oración y al final tenemos pues un video. Vamos a poner aquí la oración. Es bastante cortita, ¿no? Así que le invito a todos ustedes a compartir conmigo la oración y decimos todos: toma, Señor,
Toma, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dame vuestro amor y gracia, que esta me basta. Amén. Hermano, pues hemos concluido esta catequesis viviente del día de hoy sobre espíritu, espiritualidad. Quisiéramos concluir pues con un canto final, mi alma con Él unida. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre, ¿no? A Dios sea la gloria. Nos despedimos con este video.